Además de los pórfidos, originados en contextos de zonas de subducción que vimos en el anterior vídeo, existen otras tipologías de yacimientos característicos en estas situaciones, como son los yacimientos epitermales de metales preciosos, los estratorigados de cobre tipo manto y los IOCG. Trataremos a continuación de los depósitos epitermales, explicando su formación y características más importantes. El término depósito epitermal fue introducido por Lindgren en referencia a una mineralización hidrotermal formada a poca profundidad, menos de 2 kilómetros. Además, los catalogó como depósitos de baja temperatura, donde la temperatura del fluido está por debajo de los 150 grados centígrados. Trabajos más recientes sobre estos yacimientos, en los cuales se estudiaron procesos activos y modernos, han demostrado que los depósitos epitermales se forman por fluidos hidrotermales a temperaturas que varían entre los 160 y los 270 grados centígrados, y a presiones correspondientes a profundidades entre los 50 y 1000 metros. Su génesis se relaciona con fluidos hidrotermales de origen magmático, los cuales han sido mezclados con aguas meteóricas. Dichos fluidos magmáticos están vinculados con el sistema hidrotermal de los pórfidos. Por tanto, estos depósitos epitermales están ligados con el magmatismo tipo I y condiciones compresivas en la corteza continental, viéndose favorecidas por situaciones transpresivas que facilitan el ascenso del magma. Las especies aniónicas que actúan como ligantes en estos fluidos son principalmente el cloruro y el bisulfuro, los cuales son esenciales para solubilizar el oro en estas soluciones acuosas. Por su parte, los mecanismos que gatillan la precipitación del oro en estos depósitos se deben a procesos de ebullición del fluido hidrotermal y a la mezcla de este con aguas meteóricas frías. Estos yacimientos se asocian a una mineralización principal de oro y plata, con presencia en mayor o menor medida de sulfuros de metales base, principalmente cobre, plomo y zinc. Como ocurre con los pórfidos, los depósitos conocidos de este tipo son principalmente cenozoicos, menos comúnmente mesozoicos y raros los de edades paleozoicas, debido a que su preservación en el tiempo es complicada a causa de la erosión a la que están sometidos los arcos volcánicos tectónicamente activos. En este tipo de depósitos, la mineralización se localiza principalmente como relleno de espacios abiertos en vetas y venillas, aunque también puede aparecer en forma de diseminado. Esta mineralización puede estar condicionada por un control estructural, apareciendo en fracturas preexistentes donde las vetas tienden a expandirse y subdividirse, ramificándose hacia la superficie. También puede originarse asociada a un control litológico, diseminada en litologías más permeables o en contactos entre rocas con una marcada diferencia de permeabilidad. Con frecuencia aparecen también en relación a la fracturación causada por la actividad volcánica, como pueden ser las diatremas o por la propia actividad hidrotermal, con fracturas devenidas durante los eventos de ebullición del fluido. La permeabilidad igualmente puede verse aumentada por los procesos de lixiviación de los fluidos ácidos, dando una porosidad secundaria, en la que se depositará la mineralización finalmente. La alteración es muy importante para la prospección de estos depósitos, siendo esta variable y dependiente del carácter de las soluciones hidrotermales participantes. Si bien esta alteración suele darse en etapas previas a las de la deposición de la carga metálica. Es frecuente que cada sistema de fracturas presente una marcada alteración en su entorno, con un perfil característico. La repetición de los pulsos hidrotermales es común, dando lugar a una sobreimposición tanto de la impronta de alteración como de la mineralización. Los yacimientos epitermales de metales preciosos, como hemos dicho, están asociados al sistema hidrotermal de los pórfidos. De esta forma, las mineralizaciones epitermales pueden afectar al propio aparato volcánico asociado al pórfido, o bien aparecer lateralmente en zonas más distales, mineralizando el encajante. Esto permite distinguir entre yacimientos epitermales en caldera y yacimientos en sistemas laterales. Ocasionalmente, cuando en su migración los fluidos hidrotermales actúan sobre rocas carbonatadas, fuera del área de actuación directa del pórfido, o bien cerca del intrusivo, se forman yacimientos de tipo Carlin o de tipo Skarn respectivamente. Estos depósitos epitermales también pueden clasificarse en función de las características del fluido mineralizador y permite diferenciar entre dos tipos de depósitos, que suelen concordar con la clasificación anterior. Los depósitos de alta sulfuración, los cuales aparecen ubicados en caldera,
y los depósitos de baja sulfuración, que por lo general se localizan en sistemas laterales y más raramente en caldera. Esta terminología no hace alusión a la abundancia de azufre en el sistema, la cual puede ser muy variable en ambos tipos de depósitos, sino que se relaciona con el estado de oxidación del azufre en el fluido que da lugar a la mineralización de mena y a su ganga asociada. En los yacimientos de alta sulfuración, el azufre se encuentra en su forma de mayor oxidación, con valencia 6+, especiado como sulfato o sulfato de hidrógeno, o bien una oxidación intermedia, con valencia 4+, y especiado como dióxido de azufre, lo que permite que los sulfatos precipiten junto con la paragénesis metálica en estos yacimientos. Por el contrario, en los yacimientos de baja sulfuración, el azufre se encuentra en su forma reducida en el fluido mineralizador, con valencia 2-, en forma de ácido sulfídrico. En este caso, los sulfatos se forman posteriores a la paragénesis metálica. Como se ha mencionado, los depósitos de alta sulfuración ocurren en entornos proximales al sistema pórfido, en relación al aparato volcánico. Para su formación se requiere la presencia de una fracturación previa que facilite la movilización de los fluidos, y en las zonas de caldera se dan esas condiciones. Asimismo, una actividad eruptiva de carácter explosivo favorece la existencia de fracturas por las que se puede movilizar el fluido. En esta situación existe una circulación profunda hacia la superficie de fluidos hidrotermales magmáticos ricos en volátiles, los cuales son canalizados por la zona de fracturas relacionadas al aparato volcánico. Los fluidos hidrotermales magmáticos presentan una alta salinidad, con un elevado contenido de cloro. Son relativamente oxidantes, tienen un pH de neutro a alcalino y están calientes, con temperaturas en torno a los 300 grados centígrados, y cuando alcanzan zonas superficiales se mezclan con aguas meteóricas y se enfrían con gran rapidez, evitando la formación de una brechificación hidrotermal importante. En su mezcla con las aguas meteóricas ricas en oxígeno se vuelven cada vez más oxidantes, de modo que el sulfuro que contiene se oxida a sulfato. Igualmente el ácido sulfídrico se oxida formando ácido sulfúrico, cambiando drásticamente las condiciones de acidez del medio, pasando a pHs más bajos. Al perder presión se dan procesos de ebullición, que causan que volátiles presentes en el fluido, como el dióxido de azufre o el dióxido de carbono, se concentren en la fase vapor, con lo que el líquido aumenta su contenido relativo en hidrógeno, acidificándose aún más hasta valores de pH igual a 1. Este fluido muy ácido tiene también una alta capacidad para lixiviar elementos metálicos de las rocas volcánicas o vulcanosedimentarias a través de las cuales circula. De esta forma, el origen de los metales que porta el fluido puede derivar del propio agua magmática o bien puede proceder de la lixiviación de las rocas encajantes. El transporte de oro en estos fluidos de alta temperatura, ácidos y salinos, ocurre preferentemente como complejo clorurado. Sin embargo, también puede darse como complejo bisulfuro en fluidos con una alta actividad de azufre. La mencionada desgasificación de vapores ácidos y calientes es responsable de una intensa lixiviación de la roca de caja, que afecta a todos los minerales de la misma salvo al cuarzo, dando como resultado texturas de tipo boogie, caracterizadas por el aspecto oqueroso del cuarzo que conforma la roca. Este mecanismo genera una porosidad secundaria que aumenta la permeabilidad de la roca y favorece la movilización posterior de los fluidos metálicos. Además, en la roca encajante se da un halo de alteración con un perfil en relación a la fractura por la que circula el fluido, caracterizado por una alteración argillítica avanzada con caulinita y alunita, una alteración argillítica con illita y esmectita y una alteración propilítica en las zonas más distales de las fracturas. Con frecuencia hay una emanación de vapores en superficie. En esta situación, el fluido hidrotermal ácido que porta el oro atraviesa la zona de alteración con mayor facilidad a favor de la permeabilidad secundaria creada y precipita su carga. El mecanismo de deposición a partir del cual precipita el oro va a depender del complejo en el que se moviliza este. Si el oro es transportado como un complejo de cloruro, la mezcla de este fluido caliente, ácido y salino con un fluido meteórico más frío, neutro y poco salino será el principal mecanismo de precipitación, ya que tendrá el efecto de aumentar el pH y disminuir la salinidad y la temperatura del fluido. Si, por otra parte, el oro se transporta como un complejo de bisulfuro, con mayor probabilidad los mecanismos de precipitación van a estar relacionados con eventos de ebullición, desencadenada por la pérdida de presión. La ebullición del fluido va a provocar la volatilización de las especies de azufre oxidado en la fase vapor,
desestabilizando el complejo bisulfurado y desencadenando la precipitación del oro. Si bien en ocasiones la mezcla con aguas meteóricas más frías también puede ser la causa de la precipitación del oro movilizado en este complejo. Igualmente, estos mecanismos hacen que se genere una zona de silicificación, donde precipita abundante sílice junto con sulfatos como la alunita, sulfuros como la pirita y sulfoarseniuros de cobre como la enargita y la luzonita, junto con el oro. Los depósitos de baja sulfuración suelen formarse en lugares que están algo alejados del foco de vulcanismo, es decir, en sistemas laterales, pudiendo darse incluso en ocasiones en el propio edificio volcánico en etapas finales de la actividad magmática. Los fluidos que dan lugar a estas mineralizaciones generalmente poseen un componente predominante de origen meteórico sobre el fluido ígneo. Las aguas meteóricas que han migrado hacia zonas profundas, calentándose y mezclándose con fluidos de origen magmático, dan lugar a un fluido hidrotermal reducido, con pH alcalino neutro y de relativa baja temperatura, inferior a los 300 grados. Estos fluidos en su movimiento convectivo ascienden nuevamente migrando a través de la roca. En estos fluidos, menos salinos que los de alta sulfuración y de pH casi neutro, es más probable que las soluciones acuosas movilicen el oro como complejos bisulfurados. En este caso, la precipitación del oro va a estar ligada nuevamente a los procesos de ebullición, pudiendo ocurrir también por mezcla de fluidos. Al ser fluidos reducidos, la ebullición en este caso resultará en la pérdida de ácido sulfídrico en la fase vapor, lo que provoca la desestabilización del complejo bisulfurado y la precipitación de oro, según la reacción que se observa. De esta forma, la mineralización en los depósitos de baja sulfuración suele aparecer en brechas de explosión y en stockworks asociadas a la ebullición. Fruto del proceso de ebullición, el vapor generado cargado en ácido sulfídrico asciende y entra en contacto con aguas freáticas oxidándose. Se crea así un medio ácido en la zona superficial, generando una alteración argillítica avanzada y la precipitación de alunita. A diferencia de los depósitos de alta sulfuración, en este tipo de yacimiento la alunita se forma por encima de la zona de precipitación del oro. Igualmente suele estar asociada a emisiones gaseosas. Por su parte, la mezcla del fluido reducido con agua meteórica oxidante también tendría efecto en la precipitación del oro al desestabilizarse los ligandos por oxidación, como se muestra en la siguiente reacción. En estos depósitos de baja sulfuración, en la zona de mineralización de oro aparece una alteración con sericita y adularia. Con frecuencia, estos sistemas están asociados con la aparición en superficie de fuentes termales. Los depósitos epitermales de metales preciosos son un recurso de gran importancia a escala mundial como fuentes de oro. Aproximadamente el 12% de la producción mundial de este metal corresponde a este tipo de yacimientos. Los depósitos de alta sulfuración presentan cuerpos de mayor tonelaje y más baja ley respecto a los de baja sulfuración, con tonelajes más pequeños y leyes más altas. Estos pueden contener leyes entre 2 y 5 gramos por tonelada de oro. En el próximo vídeo veremos igualmente depósitos minerales asociados a procesos de subducción. Sin embargo, las condiciones que priman para la formación de los mismos son extensionales, en lugar de compresivas como los vistos hasta ahora. Se trata de los yacimientos estratoligados tipo manto y los IOCG.